Adolfo, ¿cómo le va? Adolfo Rodríguez está con nosotros, buen día. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Adolfo? Buen día. Muy bien, gracias por invitarme. Por favor. A usted. Era nuestra inquietud de tenerlo acá con nosotros y creo que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Bien. Adolfo, como para ir abriendo, no sé si... No, yo quiero hacer una valoración Sí, especial dale. de venir acá a vernos nosotros. Exacto. Después del locro de Toro Negro y la promesa de venir acá, Raúl le dijo, vamos a tener a Adolfo. Y bueno, los sábados un clásico para nosotros hacer radio acá y analizar el contexto que tenemos bastante duro, adverso, complicado. Sí. Bueno, son palabras realmente suaves, me parece, para algunas situaciones que realmente se viven mal, ¿no es cierto? Así que, tener a alguien de experiencia, de peso, que ha salido a la palestra en este momento tan particular, yo le hago lo pensaba anoche, una valoración muy especial, porque se pueden tener diferencias y todo, pero el peso político, que a veces no lo quieren reconocer otros, ¿no es cierto? Hay que dárselo a Adolfo Rodríguez, a una institución dentro de la política. Y esto está demostrando que no le importa si es sábado y viene a la hora que sea a Tibisarao, que este pueblo le debe mover muchos recuerdos y también reflexiones, ¿no? Así es. En el marco también de la dirigencia que ha habido acá, que se va, que está dubitativa. Así que hay un montón de preguntas para hacer. Seguramente, y el agradecimiento, por supuesto, porque me dijo en un comienzo, bueno, vos sabés bien, porque todos lo he estado conversando con vos, el doctor me dijo 10:30. Yo le dije, no, a las 10. A las 10 estuvo acá. Eso vale, Adolfo. Bueno, vamos a ir entrando un poco en el tema. ¿Qué quedó del locro? ¿Algo que un huesito? Bueno, primero quiero hacer una Dale. reflexión previa, ¿no? Dale. Voy eligiendo el interior, Sí. porque el locro se puede hacer en cualquier lugar. Probablemente es más fácil que vayan los dirigentes a la ciudad de San Luis Claro. que a Toro Negro. Y tienen que empezar por buscarlo en el mapa donde queda, ¿no? Y que queda, por ejemplo, por una persona del sur, queda bastante atrás, mano y Claro, bastante bastante. lejos. La convocatoria de Amado Neme fue una linda iniciativa de un dirigente que tiene una trayectoria, yo diría, intachable dentro del peronismo. Querido amigo, Amado. Sí, Sí, una buena persona, Sí. un gran militante político. Bueno, él desde el corazón convocó. ¿Cuál es la intención de la convocatoria? Empezar a transitar un camino de unidad. Si hay que transitar un camino de unidad es porque hay desencuentros, porque hay pensamientos diferentes. Claro. Bueno, hay visiones diferentes sobre diferentes cosas. Entonces hay que transitar un camino de unidad. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy difícil, donde no nos podemos dar el lujo de discutir por cosas secundarias. Hay cosas muy importantes que están pasando en la Argentina, en San Luis y en San Luis, que generan la necesidad de que los que tenemos experiencia demos nuestra opinión. Yo quiero aclararles que yo no tengo ninguna aspiración. A mí los dirigentes políticos que me critican me quieren jubilar. ¿Jubilar de qué si yo Claro. no ocupo ningún lugar? Soy un simple ciudadano. ¿Jubilarme de qué? Ahora, yo voy a opinar y voy a defender San Luis. Voy a defender San Luis. No voy a admitir que a San Luis lo sigan mandando al fondo de la tabla, como estaba en el año 83. Éramos la provincia más empobrecida de la Argentina. Logramos ponerlo en los primeros lugares y ahora va descendiendo. Descendiendo, sí. Y yo voy a dar mi opinión, voy a tratar de influir para defender a San Luis. Me parece muy bien. Dice el año 83, yo me acuerdo
bueno, yo era de Mendoza, nativo de Mendoza, y decíamos San Luis era un pueblo de paso. No era una ciudad, no era una provincia prácticamente. Y vos sabés, eso tiene un origen histórico, porque San Luis está ubicado a 790 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, y a 790 kilómetros de Santiago de Chile y el puerto de Viña del Mar. Entonces, era el punto intermedio donde el intercambio económico, comercial y cultural entre Santiago de Chile y Buenos Aires tenía el punto medio San Luis. Entonces iban pasando y se estacionaban en San Luis a reabastecerse, a arreglar los carruajes, las carretas, las diligencias. Estoy hablando del siglo XIX. Y también a cambiar los caballos. Y luego a reparar el automotor, a cargar el combustible, a hacer noche. Entonces se transformó en una ciudad de paso. Y logramos, con una visión de progreso, decir, no, la provincia de San Luis es una provincia que tiene muchos valores. Primero vamos a pensar en los valores culturales, valores deportivos, valores sociales, personalidades, académicos, poetas, inteligencia, y también tiene un valor económico. Y logramos poner a la provincia de San Luis en un buen plano. Con este repaso que hemos hecho de la historia, tenemos que empezar a hablar del futuro, de los problemas que tenemos y de las cosas que debemos hacer. ¿A quién le tiene que hablar Adolfo? ¿Quién le quiere hablar? ¿A la gente o a los dirigentes? Porque con los dirigentes, con algunos armados que he hecho últimamente, no le he ido bien. ¿Está de acuerdo? Sí. Yo creo que Yo sé que no va a lesionar la relación con algunos dirigentes, pero hay algunos dirigentes que no han entendido la propuesta. O puede ser que haya habido cuestiones personales. El problema que tenemos es, en términos generales, con la clase dirigente. El pueblo de San Luis, los pueblos del interior de San Luis, tienen sumamente claro los problemas. ¿Qué discusión vamos a tener de que nos saquen a San Luis de la zona fría del gas? Nos causa un grave problema. ¿A quién le causa un grave problema? A los más humildes. A los más humildes. Claro. A los que les significa mucho pagar la cuenta del gas. A los poderosos, a los que tienen plata, pagar 100.000 pesos o 200.000 pesos y tal vez no le mueven el perímetro. Pero una familia humilde que hoy está pagando 40, 70, 80, 100.000 pesos mensuales, Sí. les resulta muy gravoso ese monto. Y si lo duplicamos porque San Luis sale de la zona fría, va a ser mucho más gravoso. Pero además, yo les quiero decir una cosa, es muy injusto. Me tomé el trabajo de pedir algunas boletas de gente de Buenos Aires. Un departamento en Buenos Aires paga entre 30 y 40.000 pesos bimestrales. Bimestrales. Privilegio. Privilegio. Que nadie se anima a tocarlo porque son millones. Y repercute en miles y miles de votos. Claro. Entonces nos tocan a nosotros, que somos poquitos. Claro. Es muy injusto, muy injusto. ¿Y quién discute esto? El pueblo no, el pueblo sabe que estar en la zona fría del gas tiene una repercusión enorme. ¿Quiénes lo discuten? Los dirigentes. Que no les importa, sí, pues ellos pueden pagar en vez de 80, 160 pesos. Claro, es así. Entonces, el problema que tenemos es con los dirigentes. Los dirigentes que piensan en ello y no en el bien común. Hay que pensar el verdadero dirigente, político o social.
porque el dirigente del club, el dirigente de la cultura, el dirigente barrial, también puede pensar en su interés personal o en el interés del vecino, del conjunto. Hay buenos y malos dirigentes. Lamentablemente, el problema más grave que tenemos es con la clase dirigente. El pueblo de San Luis la tiene clara. ¿Y qué ves de los legisladores de San Luis en Buenos Aires? Bueno, los que ya votaron, Sí. lamentable, Lamentable. lamentable. Almena, Claro. se encontró una diputación nacional, lo felicito, pero tienen que defender San Luis. No pueden votar en contra del pueblo de San Luis, que los votó, que tienen el enorme privilegio de ocupar un cargo importantísimo. Bueno, defiendan a San Luis. ¿Y los que van La a señora Becerra, Ah, la señora Becerra, la diputada nacional Becerra, che, votaron contra San Luis, contra nuestro pueblo, que justifiquen con Macana, pero va a significar para los más humildes una pérdida muy gravosa. Bueno, voy a hablarle a los que le toca a los que les toca votar. ¿Cuántos son de ellos? ¿Cuántos son? Son 2 senadores. 2 senadores. Son 5 diputados nacionales y 2 senadores. Pero vamos a hablar de los senadores que tienen que votar ahora. Sí. Entiendo que el senador Salino del justicialismo va a votar en contra. Está bien, a favor de la gente. Va a votar a favor de la gente. Pero tiene que votar el Bartolo Abdala. Sí. Bartolo Abdala, presidente provisional del Senado. Eso está bien arrinconado ese. ¿Qué va a hacer elegir Abdala? ¿Va a elegir defender al pueblo de San Luis o defender los lugares que lo ocupan? ¿Quiere ser candidato a gobernador? ¿Cómo va a ser candidato a gobernador si no defiende el pueblo de San Luis? Señora Rascaeta, la mayoría de San Luis ni sabe quién es usted, señora. Es senadora nacional. Lo propone a su esposo para el candidato a gobernador. Pero ¿por qué no piensan primero en San Luis? Es muy importante lo que están decidiendo. Fue una lucha muy grande lograr que lo pusieran a San Luis, porque la ley de zona fría la estaban haciendo para otros lugares, Sí. para el sur de Mendoza, para el sur de Córdoba, y San Luis no entraba. Logramos que entrara porque defendíamos a San Luis. Sí. Bueno, estas son las cosas que a mí me obligan a salir a hablar. No tengo otra intención que defender al pueblo de San Luis. Por supuesto que a cargar el enojo de ellos, porque no les debe resulta cómodo No. que le digan esto. El otro día tuve una expresión, Adolfo, que viendo un video, no podía después dormir en la noche porque me dolían las costillas, tanta risa de la expresión, y ahora te salió parecido cuando dijiste almena. Claro. Cuando dijiste, oye, me echó. No se echó del gobierno. No, bueno, sacó gente, pero, No. pero a vos. No sé. Perdón el tuteo. Sí, Por- eso te pero, a vos te echó, eso no es una cuestión sencilla, me parece. Y si él arregló conmigo, que determinadas personas en el gobierno después los echó, me echó a mí también. Claro. Además me sacó la custodia. No, pero si te echa a vos, Adolfo, ¿qué será que una pobre persona no tiene dónde defenderse? Porque vos sos Sí. una persona conocida, sos hasta- Tengo cómo defender. Claro, Claro, Tengo cómo defender. Y a mí no me afecta en lo personal en nada. No. Claro, no te va a cambiar sustancialmente la vida. Absolutamente nada. Pero creo que San Luis venía comentando del poder del diálogo. Comentando a raíz
de una persona que tiene una importante inversión en carpintería, donde está haciendo una cancha de golf de 9 hoyos, un desarrollo urbano, Bien. y tiene problemas graves con el municipio y la provincia, pero el más grave de todo porque le cobran impuestos excesivos, y porque no lo escuchan, no entienden la cantidad de empleo que genera, y no entienden el progreso que trae tener en carpintería un desarrollo urbano de buen nivel, Claro. de gente que va a gastar, turistas que van a venir. Aparte el versus golf. El golf. Muy, Bueno, muy importante. muy importante. Sí. Entonces yo le decía, ¿cuál es el problema que tiene este señor? No tiene con quién dialogar, no tiene con quién hablar. ¿El señor No quién? ti- ¿Cómo? El dueño. Ah, el dueño. El dueño. No tiene... ¿Es sanluiseño o...? No, es de Buenos Aires. De Buenos Aires. Está haciendo la inversión en San Luis. Bien. Bueno, no tiene cómo solucionar el problema porque no hay diálogo. Yo sé de la fuerza y del poder del diálogo. Porque seguramente los problemas que él tiene se solucionan, la mayoría simplemente Bonito, sí. generando un diálogo que Un diálogo, permita sí. saber cuáles son las reglas de juego. Claro. Entonces me parece a mí, si los industriales se fueran, mira qué grave. Cuando yo renuncié a ser gobernador de San Luis para ser presidente de la Nación Argentina, Sí. dejé a San Luis con más de 25.000 empleos industriales. Teresa sabe lo que es el empleo industrial. O sea, vimos en Nashville Claro. el progreso enorme que significó cientos de trabajadores industriales. Bueno, hoy, de los 25.000 que habían en el 2001, quedan solamente 11.000. Las malas políticas empleadas durante los últimos 25 años, que incluye a este gobierno que está finalizando la tarea devastadora con la industria, quedan solo 11.000 empleos. ¿Y qué significa esto? Significa que hay desempleo. Significa que nuestros hijos no tienen expectativas y esperanzas en San Luis y se van a España, se van a Centroamérica, se van a Miami, se van a cualquier lugar a buscar trabajo, como ocurría hasta el año 83, que yo logré con un equipo fantástico revertir esta situación. Que los jóvenes no tuvieran que irse y que los viejos volvieran a San Luis. O los casos como el tuyo, que naciste en Mendoza, vivías en Mendoza y viniste a San Luis a buscar un lugar donde desarrollar tu potencial. Ahora no hay, porque no hay esperanza, no hay expectativa, porque no se preocupan en generar empleo genuino. Hay desempleo. De nuevo, San Luis tiene desempleo y no hay un horizonte, una estrategia para generar empleo genuino y bien remunerado que permita que los jóvenes tengan esperanza y se queden en San Luis para aportar al progreso y generar su propio bienestar. Imagínate que yo Perdimos 14.000 empleos más de industriales. la mitad. Imagínate que yo hace 40 años que vivo acá. 40 años. Así que en el 86 me vine. 86. Así a- Mira qué lindo. Y acá estoy. Y así como yo, como vos decís, Viste ¿no? progresar San Vi Luis. progresar San Luis. Y lo Bueno. estoy viendo caer. ¿Cuál es la mesa que hay que ponerse a discutir esto que está planteando Adolfo? Porque si no lo va a encarnar vos, no lo va a traccionar vos a toda esta idea, ¿quién lo va a hacer? Yo lo voy a hacer.
Yo voy a defender San Luis, Sí, pero voy a opinar. No dijiste que no No querías tengo, ser candidato. no tengo aspiraciones. Y bueno, pero ¿cómo se va a No, encargar? porque Hay que ¿sabes? garantizarlo. No, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Los dirigentes políticos envidiosos tienen miedo que yo hable. De una candidatura. No, que yo hable, porque lo que yo hablo Ole, dijo. molesta, porque estoy defendiendo a San Luis. No estoy defendiendo ninguna posición personal ni partidista. No tiene partido. Defender la zona fría para que el pueblo de San Luis acceda a un precio del gas, a una tarifa diferencial, que aún es mayor que la que pagan los porteños. Mirá, si será injusto. Una familia porteña de clase media baja y de las clases sociales más poderosas pagan en el barrio de Recoleta 40 pesos bimestrales, 20 pesos por mes. 20 20.000. pesos por mes de gas, Claro. calefaccionan su casa, usan el agua caliente, usan la estufa de gas, la cocina de gas y pagan 40 pesos bimestrales. ¿Qué les molesta que en San Luis estemos en la zona fría y por eso pagan? Nosotros pagamos 40 pesos mensuales. Mensual, Ya pagamos el doble. Lo esconden, son vivos. La prensa no habla, se quedan callados los porteños. Tenemos que hablar nosotros, la prensa local. Nosotros tenemos que hablar del problema. Como en la zona fría perdimos el empleo. Y hablemos de otras cosas que también es grave. Los sueldos. Sí, El poder adquisitivo del sueldo, del salario. Al perderse los empleos industriales, vuelve a tener una importancia enorme el empleo público. Claro. No es culpa mía, yo generé empleo. Porque las fábricas se instalaban en toda la provincia de San Luis, en Tibisarao, en Nachel, en Concarán, en Santa Rosa, en Merlo había fábricas que generaban empleo. Bueno, hoy se han cerrado muchísimas. Y las que están no tienen dónde hablar, no tienen dónde plantear. En Nachel querían tenían que conectar la fábrica con la ruta para hacer un centro logístico de camiones, donde todos los camiones tuvieran base en Nachel. Entonces, los propietarios de los camiones son de acá, el chofer del camión es de acá, genera trabajo genuino y trabajo para los puntanos. No, tiene que ser una empresa de camiones de Buenos Aires, o de Santa Fe, o de Córdoba, que el trabajo lo genera para Córdoba, que la riqueza la genera para Buenos Aires. No, tienen que pensar, tenemos que pensar, y para eso los dirigentes tenemos que ser lúcidos. Y con la trayectoria que yo tengo una ventaja, que puedo hablar con amor y sin rencores. No tiene nada de partidario lo que yo estoy Que diciendo. falta otra propiedad que deben tener los dirigentes un poquito más leales, porque hay algunos que ya no tienen vergüenza. Sí, sí. Anoche me recibí 2 dirigentes que eran del espacio de ustedes, se dieron vuelta, ¿no es cierto? Creo que ahí he tenido diferencia con vos y con algunos dirigentes del peronismo, porque está bien, pero decir que hay que tener los malos, porque si somos buenos, los buenos vamos a ser muy pocos. Pero hay algunos que son parásitos totales y viven de regalado y están ahí, están lejos de pensar eso que vos decís. No es un mal tan solo de Estados Unidos, ¿no? Aquí en el departamento de Chacabuco, los 3 diputados que eran del PJ se dieron vuelta el otro día para Poggi, pero no le importó nada. Yo no sé si han pensado algo trascendente en esta parte que decís vos de la expectativa de las personas. No la tienen ni los jóvenes, ni la edad nuestra, no tenemos expectativas. Porque estoy de acuerdo con decir, se apropian del lugar, se adueñan, se creen el personaje, no te atienden el teléfono. Y son inservibles, pero inservibles. Pero tremendos inservibles, que empiezan a peinarse bien, ponerse bonitos y creerse lo que son, pero son unos inservibles. Me encanta cuando vos
agarraste el micrófono, tenías en torno y dijiste todas estas cosas. Eh, Porque si es no muy- lo castiga, no lo vamos a sacar nunca esto. Es muy lamentable. ¿Sabes qué tiene? ¿Por qué ocurre esto, creo yo, no? Porque se han perdido los valores. Se han perdido los valores. Nadie quiere hablar de la familia, de la honestidad, de la solidaridad. Todos hablan del interés personal de ellos. Es verdad. Ellos se cambian de partido porque les conviene a ellos. Entonces después tienen que votar en contra del pueblo de San Luis, porque claro, no tienen ni personalidad, no tienen compromiso, no tienen arraigo. No tienen arraigo, no les Tienen importa. vergüenza. No tienen vergüenza. Son sin vergüenza. ¿Está bien? Entonces también necesitamos ponerle, yo uso una palabra que por ahí me dicen algunos, che, es antigua la palabra que usan. Bueno, está bien, puede ser antiguo. Le falta patriotismo. ¿Qué es patriotismo? Amor a la patria. ¿Y qué está mal querer a la patria? ¿Está mal querer a San Luis? ¿Está mal querer a Tirizarao, el departamento de Chacabuco? No, muchachos, está bien. Hay que amar. Con amor se construye. No se construye con el odio. El odio sirve para poner una empresa de demoliciones. Y lo que yo quiero que hagamos con amor, una empresa constructora de vida, constructora de amor, constructora de familia. Qué bueno, meto Sí. Entonces, pónganme a mí, a dirigir la empresa constructora, que es unir al pueblo de San Luis, para que volvamos a tomar el camino del progreso. Pero no te toman el recado ese, vamos a unir. Y ellos dicen que no lo han invitado, dicen cualquier cosa. Y se empiezan a ir porque dicen que está mal, que se están yendo todos los malos y están quedando los buenos. Están cuidando los puestos. Están cuidando el empleo. Están tiritando algunos. Están tiritando. Bueno, muchachos, hay momentos, perdón, uno de los Sí. valores que hay que tener Hay que jugar. es el coraje. Claro. Miren, en mi larga experiencia como líder y como gobernante, muchas veces tenés que tomar medidas que son muy difíciles de tomar. Muy difíciles de tomar. Cuando yo en el San Luis empobrecido decidí que no había más autos oficiales, No. hasta me hicieron marchas Sí. defendiendo los privilegios. Porque en aquella época, con la pobreza que tenía San Luis, tener 1000 autos oficiales, miles de choferes, 300 o 400 litros de combustible por mes para cada auto, son 300.000 o 400.000 litros de nafta por mes para esos autos. ¿Para qué? Para que pasearan con... ¿Qué cambió San Luis sin autos oficiales? Nada. Gobernamos mejor. Porque esa plata la dirigimos a cosas importantes. Y los choferes no perdieron el empleo. Los capacitamos y fueron a ocupar otros lugares en la sociedad, útiles a la sociedad. Yo ingresé al gobierno con 16.338 empleados públicos. Y 20 años después, cuando renuncié, tenía San Luis 16.338 empleados públicos. La misma cantidad con el doble de habitantes. La misma cantidad con el doble de maestros. La misma cantidad con el triple de médicos. La misma cantidad con el triple de ingenieros y de abogados, porque había crecido toda la estructura sanitaria, educativa, del Poder Judicial. Con el mismo número. Se jubilaba uno y lo reemplazaban por un médico, no por el primo, el amigo o el politiquero de turno. Renunciaba a otro y nombrábamos un docente. Vale la pena en el año de educación decir que también se tienen que acordar de la calidad educativa. No es TUBI, más TUBI, no. ¿Qué es TUBI?
¿A dónde hay una tubi? A ver. Salgamos a la calle, busquemos la tubi. ¿Dónde están las tubi? Si no sirven para nada. Si no sirven para nada. Hay varias acá. Es una- Hay varias acá. ¿Hay varias? Sí, pero- Hay varias, pero no se ven. No se ven, están guardadas si no les interesa. Ya, No, el pueblo de San Luis no necesita más tubi, necesita mejores salarios, Trabajo, salario. necesita fuentes de trabajo. La plata del pueblo de San Luis hay que orientarla a las cosas que San Luis necesita, no a lo que le conviene a los dirigentes. Claro, regalan una tubi y tienen como contraprestación una prebenda. Y vas a hablar con los dirigentes y dicen, no, pará, yo estoy esperando la tubi. La tubi para el dirigente político es un empleadito, es una licitación, es un arreglito económico. Todo Sí, eso es Adolfo, muy no grave. sabes que, pero en 16, 17, a 16 empiezan a votar y por ahí es una seducción oportuna, una bicicleta para el Se van, alumno. Para el se van- alumno. se van a llevar una sorpresa, porque el pueblo de San Luis se está cansando, está saliendo lentamente a discutir esta política nefasta, mediocre, que nos lleva a la decadencia, que no es solamente del oficialismo, que no es solamente del oficialismo. A mí me gusta eso. Está involucrado todos los dirigentes que están adormecidos en sus privilegios, que se quejan, no, dice yo no me puedo meter porque yo tengo un acuerdo con Pollo, me dice un gremialista, yo no puedo ir a trabajar por unidad, yo tengo un acuerdo con Pollo, tenemos un arreglo. Un gremialista, de un gremio del Estado. Más aún, un gremialista de pico duro, un gremialista de izquierda, progresista. Mentira, es puro pico, mentira. Tiene que acumular el discurso de distinta manera porque no puede afectar a Claro, nadie, no puede claro. tocar ningún callo. No puede, pero no, es que cada uno tiene que defender El kiosco. No, tiene que defender los intereses. Ah, sí, te los debería. intereses generales de lo que representa. Sí, Yo debería. tengo que defender a San Luis. Nuestra obligación es defender a San Luis. Lo que esté bien lo vamos a aplaudir, pero todo lo que esté mal, todo lo que nos lleva al camino de la mediocridad, el caburé. Solamente mencionar la ¿Sabes que palabra los caburé. sábados, perdón, los sábados a veces los malos y lo que tenemos que hacer, el trabajo que está haciendo vos, lo hacemos nosotros? Sí. Pero hoy no es Hoy lo dejamos a la Gracias por reemplazar. Hoy lo dejamos a la otra. El tabure es un lechuzo chiquitito que adormece con la mirada a los pichones de otros aves Ah, pero y come, después se las come. pero come mucho maíz, bicho. Bueno, Adolfo, Va a ser el símbolo de la corrupción. El monumento a la corrupción es el caburé. Adolfo. Caburé. Y hay que dejar actuar a la justicia. Pero escribió un libro, el chico contra Toyo, te afectó a vos. Yo Sí, sí. recuerdo. ¿Quién? El que se come el maíz. Ah, Uno de los que no, yo pregunto, ¿quién Han sido críticos muy duros. se animó tanto? Digo yo? Han sido críticos muy duros. En la democracia podemos opinar. Sí. Y tenemos que... No, sí, olvídate. Sí, sí. Tenemos que aceptar que hay Debemos opiniones opinar. diferentes. Y en la crítica hay que escuchar. Y si se puede, Rebatirla. no, corregir. Ah, sí. Si vos me Ahí señalas está la grandeza. un error, La picardía, además. si vos me criticas un error, yo debo pensar, ¿Por qué? primero, si no tendrás un poco por lo menos de razón y de verdad, Claro. y corregir el rumbo. Trae la silla, ponela acá. No. De verdad eso. Hay que buscarle la forma de escuchar Mira, a veces. habla- Escuchando un poco ya aprendes un montón. Ahora dice, no hay plata. No hay plata. No hay plata. Bien. No hay plata para aumentar los sueldos, pero hay plata para el estudio. No hay plata para aumentar los sueldos y hay plata para darle un cheque de $1 millón para poner un emprendimiento.
Ni un kiosco puede poner. Mira, para que en un kiosco, para poner en un kiosco, para tener un stock de cigarrillos, Sí. necesita 2.500.000. No, pero una bola, porque ellos cobran No, es millones. un robo, es cobran- un robo. y además Te dan un hacen- cheque de 1.000.000 para que no lo devuelvan ni para que se lo gasten. Un regalo mal hecho. De los cientos de comerciantes, cientos de emprendedores que reciben esos beneficios, muy pocos realmente lo invierten en la actividad y mejoran su actividad. Entonces está mal, está mal. Eso se instauró en un gobierno anterior, pero está mal. Hay que generar empleo genuino. Pero si nosotros tenemos que ser austeros, le voy a dar un camino para ser austero. El gobernador propuso suprimir las elecciones intermedias, las de medio término, Sí. para hacer economía. Ajá. Bien. ¿Y por qué, señor gobernador, no pensamos que el año que viene elijamos todo en una sola elección? Tenemos que elegir presidente, gobernador e intendente, y legisladores nacionales, provinciales y municipales. ¿Por qué se está preparando para hacer 3 elecciones y no hacemos una sola? El mismo día que elegimos presidente, elegimos gobernador y elegimos intendente. ¿Se cree que el pueblo es tonto? Que va a votar una cosa para la nación, una cosa diferente para la provincia y una cosa diferente para el municipio, que ustedes lo van a manipular, lo voy a decir en sentido figurado, con la tubi. No, el pueblo no es sonso. El pueblo va a saber votar una elección en vez de 3 elecciones, que paralizan la provincia, que tenés que ponerle presidentes de mesa, que tenés que hacer padrones, que se gastan millones y millones de pesos, poner la infraestructura policial para custodiar el comicio, pagarle a los presidentes de mesa, los fiscales, una movilización, un gasto enorme. En vez de 3 elecciones, ¿por qué, señor gobernador, no se prepara para una? Ahí empezamos a economizar. Y ese dinero que se va a malgastar en 3 elecciones para satisfacer los intereses personales de los que gobiernan, porque ellos creen que separando las elecciones tienen más chance de ganar ellos. Y el pueblo, y la provincia de San Luis, y todos los ciudadanos, ¿por qué no nos sometemos a la verdadera democracia, una sola elección? Elegimos todo, como era antes. ¿Cómo era antes? Exacto. ¿Cómo era? ¿Y Yo qué me acuerdo pasaba? que era así. Y nosotros ganamos. Miren, la primera elección en 1983, se lo voy a Sí. recordar. En Tizarao ganó el doctor Alfonsín, ganó Adolfo Rodríguez Sá y ganó el profesor Torres. Sí, señor. Alfonsín radical, el profesor Torres radical, el Adolfo era justicialista. Claro. ¿El pueblo votó bien o votó mal? Eligió bien, eligió como quiso él. Como quiso él. No sé si votó bien, eligió Para como las quiso él. opciones que tenía, Sí. perdón que yo estoy involucrado, Sí. para las opciones No, que eligió tenía, bien. Sí, votó sí. bien. Votó bien. Sí, sí. ¿Qué problema hay? Hay que respetar eso. Pero no fue solamente en Tizarao. Porque en Concarán pasó igual. En la ciudad de San Luis pasó igual. En la ciudad de Villa Mercedes pasó igual. Entonces quiere decir que el pueblo sabe elegir. ¿Por qué 3 elecciones? Una elección. Una elección. Me gustaría decir otra cosa. El deterioro institucional. Porque estos parecen pituquitos de guante blanco. Y no. Mire, y para que vean que no tiene partidismo, tenemos 2 municipios acéfalos. ¿Qué es acéfalo? Que se muera o que no esté el titular que eligió el pueblo. La Toma y Potrero de los Funes. Uno de La Toma, el electo, el intendente, el Pipi Ali, pero el Pipi Ali
se fue de diputado nacional, está de diputado nacional. Sí. Entonces, para violar las instituciones y corromper las instituciones y desvalorizarlas, le dan una licencia. Entonces el Pipe Ali es diputado nacional y intendente con licencia. Entonces, una persona que no fue elegida para ser intendente ejerce la intendencia. Voy al otro caso, Potrero de los Funes. Acaba de fallecer el intendente de la Garay. Y lo mismo, ponen al presidente del Consejo Deliberante a cargo y de elecciones se olvidan. 4 años de manejos turbios, acomodos entre el Poder Ejecutivo y ese municipio y deterioro institucional. La Constitución Nacional dice que a las provincias se les respeta si respeta el régimen municipal. Acá en San Luis está violentado el régimen municipal en La Toma y en el Potrero de los Funes. La Toma tiene derecho a elegir el intendente que quiera y el Potrero de los Funes también. ¿Qué? ¿Le tienen miedo al pueblo? O sea, ¿Qué va a ilegal. pasar si elegimos el intendente de La Toma y el intendente del Potrero de los Funes? ¿Que está mal elegirlo democráticamente? Ahora son monárquicos, ¿qué son? Es el deterioro de las instituciones. Entonces, si vos no respetás la Constitución y deteriorás las instituciones, se prestan las cosas para hacerse. Aparecen los caburé y muchísimos caburé. Aparecen los tubi y muchísimos tubi. Adolfo, si no tienen apuro, hacemos una pausa Dale. de 10 minutitos y volvemos. 10 minutos de pausa. Bueno, sí. Dale. Claro, Adolfo, seguimos en la segunda parte, podríamos decir, ¿no?, de esta entrevista. ¿Qué pensás de todo esto que vienen haciéndose a un lado, diciendo que todo está mal, que vos elegiste mal, podríamos llegar a decir, en abrirte, en dejar y no apoyar al gobierno provincial? No, bueno, pueden opinar lo que quieran, ¿no? Pueden opinar en contra y pueden decir que está mal y respeto la opinión. Ahora, ¿quién lo dice? Claro. ¿Quién lo dice? Un oficialista. Los que estaban supuestamente con vos. No. Mira, ha renunciado al partido Todos Unidos un dirigente, Sí, Adolfo Romero Lamis, sí. que optó, se ha hecho pollista, lo apoya Poggi, dice Sí. que es un excelente gobernador, y bueno, renunció a Todos Unidos y mantiene el puesto que tenía. Bueno, es una decisión de él. Si a él le parece que está bien, que siga. No caiga en la trampa, Raúl, de hablar de desgraciado. Porque si no, le bajamos el precio a la entrevista. No, Te voy a no, retar en esto. Sí, No. yo pregunto porque, ¿cómo es? Yo quiero que quede claro cómo es el tema. Nada, se quedó por un puesto. Cambió de Ah, opinión por un puesto. bandido total. Claro. Perdón. El tema es un puesto, nada más. O sea, como venía diciendo anteriormente. ¿A quién salvó Romero Balani No, en no su sé. vida? Lo he sentido A nombrar. nadie, nunca. Ah. Y el Adolfo lo venía diciendo desde hace rato. No, porque yo no puedo cambiar el discurso hoy, que estamos con el Adolfo acá, porque creo que esto es lo que tenemos que condenar, tenemos que tener posición enérgica con estas cosas. Como si hemos dicho siempre que son inservibles, pero hasta en la actitud. Se ha hecho pollista decir, Adolfo, ¿qué se va a hacer? Ese oportunismo barato. Bueno, hay otro caso que también renunció, que en el caso voy a ser crítico con el pollismo y no con él. Ajá. Devia, de Tirizarao, de la UPRO, renunció a todos ellos. Sí. Seguramente para conservar su empleo, seguramente. Pero en este caso, presionado por el Ignacio Montero, Torino, el equipo pollista, que extorsionan y que salen a vender la política, a hacer de la política una lucha por los intereses personales. Discrepo
totalmente con los que presionan y comprendo que Delia es un joven, una buena persona. Bueno, Claro. necesita trabajar. Está bien. Está bien. Es una forma de mantener su puesto de trabajo. Y es, a lo mejor Los mal, a lo mejor mal. rescato solamente por ser joven. No está bien lo que hace. No está bien lo que hace. Pero trato de salvarlo porque es demasiado joven. Romero Nami está al final de su carrera. Ahora, Pero un joven tiene 30 o 40 años por delante. Sí, pero fíjate vos, semejante mensaje para la dirigencia futuro que va a creer que eso es lo natural. No, está mal. Ah, bueno, hay que decirlo, está mal. Está mal. claro, Rescato, ¿está bien?, su juventud. Y digo, pará, no lo condenemos tanto, porque, bueno, pero está mal lo que hizo. está mal lo que hizo. Está bien. ¿Qué más? De ahora en más. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Seguimos planteando. Bueno, hay que pensar en el futuro de San Luis. A ver, mira, en 1998 Sí. planteé por primera vez incorporarnos al mundo de las tecnologías de la información. Y planteé que íbamos a hacer una autopista de la información. Sí. En la imagen de los dirigentes se preguntaban, los dirigentes, y estoy hablando de, por ejemplo, mi equipo de gobierno, se preguntaban, la autopista de la información, que es un camino donde transitan camiones. Tenemos que pensar que es el año 98, en el siglo pasado, Claro. el milenio pasado. Entonces teníamos que explicar con técnicos que no, que era una autopista imaginaria donde transitaban los bytes. ¿No es cierto? El mundo del internet, el mundo del wifi, el mundo de las comunicaciones, el mundo que nos permite la maravilla de que con 2 teléfonos estamos transmitiéndole al mundo. No, seguramente va a haber muchos ciudadanos de Tizarao que nos están escuchando, de Chacabuco, de la provincia de San Luis, pero también de otras provincias y del mundo. Si un ciudadano en Berlín quiere vernos, nos ve. En directo, ya. Claro. Bueno, esa es la maravilla de las tecnologías de la información. El mundo avanzó tremendamente. Un proyecto increíble. Ese proyecto, el plan maestro de la autopista de la información, no fue enriquecido por nada. Lleva 26, 28 años de vigencia y es el mismo que hicimos nosotros sin ningún avance tecnológico. 0 avance tecnológico. Negocios. Avance, ninguno. ¿Saben una cosa? Que el mundo avanzó. El mundo de la robótica avanzó. El mundo de la inteligencia artificial avanzó. A tal punto que el Papa está opinando y diciendo que hay que ponerle un límite a la inteligencia artificial. Bueno, pero si a la inteligencia artificial le preguntamos ya cuáles son los problemas de San Luis, nos va a decir cuáles son los problemas de San Luis. Y va a hablar del empleo, va a hablar de los salarios, tal vez hable del caburé, tal vez hable de las TUBI, tal vez hable de los empleos industriales que perdimos, tal vez hable del atraso en la cultura. No sé si ustedes se acuerdan que en los años 90 teníamos una orquesta sinfónica. Sí. Maravillosa. Sí. Teníamos un coro provincial, un ballet de danza folclórica provincial que dirigía la Carmencita Sosa, que era una maravilla. Teníamos una obra de teatro que presentábamos en los teatros, en los mejores teatros, en el Rivera Infante de Córdoba, en el Teatro General San Martín de Buenos Aires, en el Teatro Independencia de Mendoza, en los mejores teatros del país.
el pueblo puntano de la independencia, donde teatralizamos con música y actores la vida, la esencia de la cultura del pueblo de San Luis. Bueno, el mundo de la robótica y de la inteligencia artificial se debe incorporar. ¿Por qué no pensar en el autoabastecimiento energético y pensar que nosotros podemos producir muchísima más energía eólica y solar? Pero hay una cosa que es elemental, que la has borrado de la agenda. San Luis es una provincia minera. ¿Cuántos empresarios mineros y trabajadores mineros tiene toda la zona de Tilizarao, de Nachel, de La Toma, de San Martín, de Potrerillo, de Santa Rosa, que trabajaron toda la vida con el cuarzo, el feldespato, la mica, el wolfram, la mina Los Cóndores? Trabajaron más de 5.000 personas en la mina Los Cóndores. Más de 5.000 personas trabajaban en la mina Los Cóndores. Bueno, y el mundo de hoy está en guerra. Y Trump lo sentó a Zelensky cuando asumió, y ante el mundo le dijo que la plata que le había dado a Estados Unidos para comprar armas no era un regalo, que se la tenía que devolver. Zelensky miró sorprendido. ¿Y sabe cómo se la va a devolver? A la plata, Tierra rara. con las tierras raras, el uranio y el litio Y el litio. que tiene Ucrania. Y viste que Trump, el presidente Trump, quiere comprar Groenlandia, y que parece casi una cosa tan chocante comprar todo un territorio, que se lo quiere comprar a Dinamarca casi imperativamente. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué quiere comprar a Groenlandia? Porque tiene tierras raras, uranio y litio. ¿Y sabe qué tiene San Luis? Que no quieren hablar de la minería. Tiene tierras raras, uranio y litio. Y no quieren hablar. Lagerman ya ha hablado de las tierras raras ¿Sí? de San Luis. Sí, sí. Y el uranio, acá en el Comechingón había una cantera de uranio en la zona, no me acuerdo si de Villa Larga, ahí. Sí, en esa zona. En el año 83, cuando yo asumí, bueno, vino una oleada en contra del uranio y dejaron de explotar. Pero tenemos que volverlo a poner en la agenda, y no puede ser tan cobarde de no animarse a discutir el tema. Tenemos que, y yo te voy a anunciar, va a haber algunos grupos minoritarios que se van a oponer. Ahora, el desafío de que haya miles de trabajadores mineros, cientos de empresarios mineros, cientos de personas que a través de la minería van a generar trabajo porque van a dotar de la logística, del transporte, de las comunicaciones, de la salud, de los alimentos, de la capacitación. Miles de trabajadores. ¿Ustedes se imaginan las sierras de San Luis nuevamente con miles de trabajadores? Yo lo que ¿Saben cuánto es el sueldo que le pagan a un minero en los yacimientos que están empezando a explotar? A los nuevos, a los que están en la etapa de exploración. de los del Rigi El Rigi es la plata del inversor. No, pero ¿dónde se están Sí, explotando? en el norte, arriba de la cordillera de San Juan. Está bien. Para llegar de la ciudad de San Juan al lugar donde están explotando son Veladero. 8 horas. No, Veladero ya está en Ah. explotación. Es una que está en el límite con el río. Bueno, hay que van a empezar a producir recién en el 2030 un chico de San Luis que es ingeniero en mina, egresado de nuestra facultad, o es geólogo, cobra el sueldo mínimo, cobra 4 millones de pesos por mes.
4 millones. Trabaja 15 días en la mina y 15 días de descanso. Y trabajan 1000 personas. Y están habilitando para que trabajen 1000 más. Y les van a pagar los sueldos hasta que empiece a funcionar la mina, que es en el 2030. Mientras tanto, lo tienen que poner. Genera un cambio en la infraestructura económica y social brutal. Imagínense usted miles de trabajadores en esta zona que cobran 3, 4 millones de pesos mensuales. Cambia toda la economía, cambia toda la cultura, cambia toda la vida social. Bien, está bien, va a haber algunos ecologistas que van a... Entonces, están las soluciones. Miren, una es dictar una ley de ordenamiento territorial. La zona, se marca una zona, un territorio, se ordena con normas especiales para la explotación del litio, de la tierra rara y del uranio. Y se ponen las condiciones que tendrán que trabajar para que no contaminen y los trabajos adicionales y reparatorios de las contaminaciones que producen. Porque si contaminan, tienen que pagar el daño que ocasionas. ¿Y cómo se paga? Reparando el daño. Bueno, pero todo el mundo lo hace. ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué nos condenan al atraso? Porque tienen miedo de enfrentar una situación que, por cierto, va a alterar la vida de los pueblos del interior de San Luis, pero lo va a alterar positivamente, no negativamente. Claro, se terminan los cursos. A un tipo que gana 4 millones de pesos no lo compras con una tubi y con un plan social. ¿O lo puedes comprar? No, capaz que Con una turista. ahí se ponga a prueba realmente cuál es el liderazgo del dirigente. Exactamente. Claro. Bueno, entonces estaba mientras tenemos que- que buscar un líder o varios líderes que tengan el coraje de enfrentar la situación. Mientras te escuchaba, yo estaba analizando los personajes que tenemos, a ver con cuál de ellos podemos agarrar coraje, ese que decís vos, para empezar a plantear eso. Sí. Y Hay un dicho, ¿sabes? Que he instituido yo, que dice que nunca hagas ejército con pordioseros. está bien. ¿Está bueno? Está muy bueno. Yo me hago llamar Aristófanes pues yo escribo el remigio con Aristófanes, que para mí es uno de los tipos irónicos que tenía Grecia para someter cosas así a la discusión, no solo para forzar la discusión, porque si no, estos tipos se te disparan y no te quieren discutir nada, porque están en la cómoda. Le dicen foto de la abuela, porque hace 50 años que están en la cómoda. Eso me lo contaron acá los cubanos. Hay que poner un poco de humor, si no. Sí, sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos de- Somos malos para contar esto, güey. Bueno, no sé, yo me olvidé de lo que quería. Pero estaba viendo eso, estaba con quién vamos a cambiar eso. Eso está en la zona de Bueno. confort. Sí. Entonces no quieren cambiar nada. Porque tienen Son un de confort, está currito. bonito. Zona de confort. Porque tienen un currito que bueno y sobreviven. ¿Está bien? Bueno, pero condenan al pueblo de San Luis. Porque cuando yo traje las industrias, cuando trajimos las industrias, ¿está bien? Claro, venía y se instalaba plastar en el medio de Tirizarao. ¿Está bien? Bueno, y necesitaba agua para producir. Y no había en la cantidad suficiente. Y necesitaba Perforación. energía eléctrica. También se trajo de allá. Se trajo de allá. Y necesitaba obreros capacitados. Y los capacitamos. Y vinieron muchos de afuera. Y los absorbimos. Y les construimos viviendas para que no crearan una villa miseria. ¿Tenemos villa miseria? Ahora en San Luis y en Mercedes sí. Pero hasta el 2001 vino cantidad de gente de afuera, no había una sola villa miseria. Porque había una política de población. Había un ordenamiento territorial. ¿Cuántos años tenía en ese tiempo? Yo, 36, por ahí, ¿no? cuando yo asumí tenía 36 años. Y ninguna experiencia administrativa.
Y mi equipo tampoco tenía experiencia administrativa, venía del sector privado. El doctor Sarnese que me acompañó desde el primer día, era abogado, nunca había tenido un empleo público. No vivíamos del empleo público. Entramos a la política sin vivir del empleo público. Ahora, todo empleo público. ¿Sabrán sobrevivir sin el curso público? Yo creo que se hace militancia confundiendo cargo en alguna repartición con, dice, estar en la política. Y no necesariamente tener que estar en política. Mira, el en un político, cargo. los verdaderos políticos son los que piensan en el bien común, que tienen valores. Está desacreditada la política. Obvio, pero claro, se acreditan los que no luchan por el bien común, que luchan por los intereses personales. Tenés que saber dialogar. Dialogar es escuchar al otro primero. Dialogar no es que yo hable, Claro. es que yo escuche. Claro. Que yo escuche y que hable. Exacto. Y que el otro escuche y hable. Y ahora cuando hablamos, tenemos que tratar civilizadamente de encontrar los consensos, los lugares comunes. Y bueno, ahí está el coraje. Seguramente hay una lucha entre lo que existe y lo que queremos que exista. Obviamente que si nosotros vamos a explotar las tierras raras, ahora empiezan los desafíos. El único lugar del mundo donde industrializan las tierras raras es China, que tiene el monopolio. Y por eso los Estados Unidos, en la previsible guerra comercial que tiene con China, tiene que acomodarse para tener tierras raras. Las va a tener por las buenas o por las malas. Ahí sí, porque está perdiendo eso. Por las buenas o por las malas. Pero nosotros nos traería el desafío de sacar el litio. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se lo mandamos crudito o lo industrializamos? Entonces nuestras universidades, ahora tenemos 3 universidades nacionales, tienen que ponerse a estudiar el desafío del litio. Y los dirigentes, en vez de pensar cómo se pelean con otros, tienen que pensar cómo industrializamos el litio. Porque ahora tenemos miles de personas explorando y empiezan a explotar el litio. Y estoy imaginando el San Luis del futuro, y empiezan a salir los camiones cargados de spodumeno, que es el litio, y se van en un camión al puerto y se van al mundo. Y nosotros tenemos que decir, pará, antes de salir, como tratamos de hacer con el granito que se iba crudo. Bueno, se puso la fábrica que es San Luis. ¿Está bien? Bueno, tendremos que poner una fábrica para darle alguna industrialización al litio. Entonces, que en vez de que salga el litio crudo, salga el litio ya algo industrializado. Y si podemos fabricar la batería, mejor. Las baterías de litio, que son las que tienen Sí. Si pueden dar la aplicación. Ahora, Entonces, pero eso requiere de dirigentes que salgan de la zona de confort. Porque va a venir uno de afuera, inteligente, y va a traer la fórmula, cómo hacerlo. Claro. Y van a traer negocio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a mirar cómo se nos va la plata? ¿O vamos a luchar por San Luis? Vamos a luchar por San Luis. Salgamos de la zona de confort. Sí, no tengan miedo. No nos va a pasar nada. hay un aspecto que quiero preguntar, la visión geopolítica que tenés, de cómo se acomodó el mundo, Sí. qué prioridades tendría, viste que están los BRICS y están, por otro lado, el gobierno de Milei con Trump y Netanyahu, bueno, haciendo lo que están haciendo, y un reacomodamiento también en Europa, todo eso, ¿cómo lo ves? La Argentina tiene que estar inserta en el mundo. Sí. Primero que nada. Nosotros, Sí, pero está bien, vamos. inserta en el mundo significa tener excelentes relaciones con China, con los BRICS y con Estados Unidos y con Europa. Pero parece ser que de eso no se puede hacer con, por lo menos con las posturas de Milei,
Por supuesto. que es confrontativo con ciertos sectores. Por supuesto. Por lo menos Pero discursiva, mira, discursiva, no sé mira, si es real. No, yo te voy a decir una cosa clarita. La Argentina era un gran productor de biodiesel. ¿Qué es el biodiesel? El biodiesel es el combustible que se saca de la soja. Exacto. Entonces, en vez de vender grano de soja, se industrializaba en la Argentina, en San Luis también, y se sacaba el biodiesel. Entonces se prensaba la soja, se sacaba el aceite, después se fabricaba el biodiesel, y lo que quedaba era el alimento para las vacas, para los feedlots. San Luis está llena de feedlots. De la fábrica de terneros se transformó en una fábrica de carne. Date cuenta de la importancia de los procesos industriales. Y el aceite de soja se transforma con un proceso industrial en biodiesel. Muy bien. La Argentina, la otra Argentina, la anterior, expropió Aerolíneas Argentinas y rompió con eso el vínculo con España. Entonces, España, que es la puerta de entrada que tiene la Argentina para Europa, nos cerró la puerta al biodiesel. Entonces hay que tener cuidado. No es solamente el tema de Trump sí o Trump no. Es mucho más profundo. Son las relaciones comerciales de la Argentina que le vende la carne a China, que le vende. Entonces el mundo es mucho más grande. Y también Estados Unidos le vende carne. Bueno, y tenemos que industrializar nuestros productos. Ese cierre significó el cierre de muchísimas fábricas en la Argentina. Pero además bloqueó el progreso. Nosotros íbamos en un camino ascendente de producción de biodiesel. Para el biodiesel. Entonces, para el negocio de la soja, para una de las principales producciones argentinas. Que nosotros no tenemos que vender materia prima, Remigio. Al mundo nosotros nos asignan, tenemos que procesarla e industrializarla. Y cuando empezamos a industrializar, los poderes del mundo nos dividen y nos cambian. Bueno, entonces, tampoco no es justo que nos condicionen por tener una aerolínea de bandera. No. Si no el otro tema. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. La expropiación fue lo que provocó la reacción en Europa. Había otros mecanismos. La quiebra con continuidad. Había otra forma. Sí, había otra forma. Mejores, más pacíficas y más amigables con España. Claro. Y con menos costos económicos. Ustedes saben que, bueno, no voy a poner a hablar de aerolíneas. No, está bien. Hablemos del futuro. Hablemos del futuro y yo te voy a preguntar algo. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Porque hay jóvenes que vienen y hablan conmigo y me dicen, necesitamos guía, necesitamos formación, necesitamos acompañamiento, necesitamos alguien que nos marque un camino. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué decir? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer exactamente lo que piden los jóvenes. Tenemos que ser guía, luz, camino. Tenemos que enseñar. Y los dirigentes políticos, en vez de enojarse conmigo y jubilarme y querer mandarme al freezer, déjenme que yo les enseñe. Tengo una experiencia. ¿Vos sabés una cosa? Que gobernar, no hay ninguna facultad que te enseñe. No hay ninguna facultad que te enseñe. No hay ninguna universidad que te enseñe. Bueno, te da algunos instrumentos. Y ahora cuando gobernás, tenés que aplicarlo. ¿Sí? Y cuando lo aplicas, vas aprendiendo por acierto y error. Bueno, el Adolfo gobernó 20 años San Luis y los transformó. Les guste o no les guste, los transformó. Sí. De una provincia de paso a una provincia industrial, a una provincia moderna, a una provincia llena de realizaciones, con una transformación económica y social profunda. Cada ciudadano de San Luis tenía su vivienda propia. Una transferencia
del dinero público a la sociedad enorme, requete contrapositiva. ¿Quién puede negar que una familia con la vivienda propia tiene mucho más dignidad y bienestar que si no la tiene? Si no tiene techo. Es verdad eso. Es el anclaje que tiene. Pan, techo y trabajo. Dice el Papa. Pan, techo y trabajo. Techo, vivienda. Pan, empleo industrial. Trabajo. Bueno. Ese es el problema. Ahora dicen diálogo. Solidaridad. Diálogo. Muchachos, en San Luis no hay diálogo. Nadie recibe a nadie. No te escuchan. A ver, ¿dónde podés ir a reclamar algo? Decime quién te va a recibir. Por favor, decime porque yo no sé. Sí, no, Es complicado. no hay lugar de discusión. A ver, hablemos de la minería. ¿Dónde vamos a hablar? Se reúnen equivocadamente. Ya hablan del granitullo del granito. Pero muchachos, por favor. Por supuesto que a los empresarios mineros que tienen granitullo de granito, que es Sí. lo que Cuando- quedó del granito. Sí. Espera, hay que comprárselo y hay que utilizarlo. Pero estoy de bien, acuerdo. Pero eso no es la Eso es minería. prehistórico. Es prehistórico, eso no Claro, es la eso minería. ya está, La sí. minería es el desafío de sacar el No, litio pero me acuerdo- ahora, de sacar las tierras raras ahora, de sacar el uranio Vos ahora. sabías trabajar de una manera que hacías comisiones. Ahora vos vas a los congresos y ya sabes que te dice el discurso, lo tiene escrito ya. Y no sé de dónde sacó las conclusiones, porque vais a ver a quién le preguntó. Antes se hacían, la última, creo que le hicieron el club, Sí. comisiones, es como Escuchar. lugares, como Sí, sí, mesas. sí, mesas de trabajo. Sí. Escuchar. Claro. A ver qué dicen en la mesa de trabajo. ¿Qué necesitan? Bueno, si vos sos un líder, tenés que tener estudiado el tema. Porque otra cosa, los jóvenes tienen que leer. Los Elon Musk del mundo leen aproximadamente 50 libros por año. Son ricos, son millonarios, ya lograron todo y siguen estudiando. 50 libros por año, un libro por semana. El poder de la lectura. Dejar de ser analfabeto es como si fuera ciego y te enseñan a leer y a escribir, y ahora ves los colores, ves el mundo, ves la belleza, ves las cosas lindas y las cosas feas. Eso es enseñarle a leer y escribir. Eso es empezar a educar a un chico. Cada libro que lees es como si te sacaras una pequeña venda del ojo y ves más. Yo sigo estudiando. Y vos me podés decir, ¿para qué? Yo sigo estudiando porque sigo al servicio del pueblo de San Luis. Entonces, aunque no me guste, tengo que estudiar la robótica. Aunque no me guste, tengo que estudiar la inteligencia artificial. Me gusta, pero digo, aunque no me gustara. Y tengo que pensar en la modernidad de San Luis. Nosotros, con la autopista de la información, soñábamos con que los chicos desde una computadora prestaran servicio al mundo. Porque yo fui a Canadá con un equipo que estudiamos la autopista de la información. Y uno de los primeros avances de la autopista de la información, permítame que se lo cuente porque es muy interesante, fuimos a ver un call center. Un call center que funcionaba en Canadá. Había aproximadamente 700 puestos, 700 personas con un teléfono, Sí. con una consola parecida a esta, con un teléfono atendiendo. Entonces te atendía una computadora que decía, si usted habla en inglés, marque 1, en francés, marque 2, en español, marque 3, en otro idioma, marque 4. Entonces ahora, según la tecla que marcaba, iba a un sector del call center, donde te atendían en el idioma. Muy bien, ese call center en Canadá atendía la línea aérea Delta de los Estados Unidos.
Delta. Entonces nosotros vimos ahí cómo hacían. Entonces hablaba un ciudadano, en el caso hablaba en español, un ciudadano de San Francisco que necesitaba un pasaje en Delta para ir a Nueva York. Entonces, día, hora, lugar, asiento, le daban todo. Ay, no. Terminaba y decía, señor, ¿usted tiene cómo llegar al aeropuerto de San Francisco? No, no tengo, le podemos prestar el servicio y le vendían el servicio del aeropuerto. Cuando llega a Nueva York, ¿tiene quien lo reciba? Bueno, le ofrecían el servicio. ¿Tiene dónde alojarse? Le vendían el hotel. Esto sucedía en Toronto. En Toronto. Estaban vendiendo los servicios en Estados Unidos. Entonces, me contaron los canadienses. Toda la vida, Estados Unidos nos venció. Porque pasaban en una extensa frontera de 4.000 kilómetros, pasaban los átomos, la materia, por las aduanas. Y Estados Unidos nos controlaba todo. Y nos ganaba. Ahora, nosotros trabajamos con los pipes, que no pasan por ninguna aduana. Y nosotros generamos trabajo canadiense con la riqueza de los Estados Unidos. Ahora nosotros, con la inteligencia, le vamos a ganar. Los puentean ahí. Los fuentes. ¿Está bien lo que está bien? Simplísimo. Entonces, nosotros en San Luis podíamos tener call center y venderle al mundo, a los chilenos, a Bolivia, a Paraguay. Teníamos todas las condiciones. Hicimos uno, yo me tuve que ir y nunca más nada. Nadie se le ocurre que con un call center, ya el call center es una antigüedad. Sí. Ya es una antigüedad, pero estoy hablando que tal vez durante el 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2015 podría haber sido una fuente de trabajo enorme. Yo trabajé en uno, sí. ¿Vos trabajabas en dónde? En POAS, para Visa, España. Yo trabajaba para España de Córdoba. Bueno, Ahí está. es lo que te estoy contando. Y así como lo hacían desde Córdoba, lo podemos hacer. La visión nuestra era que íbamos 10 años adelantados que Córdoba en ese momento. Ahora vamos 10 años atrás. Bueno, hay jóvenes que trabajan con los programas y Sí, todo sí. y están ganando, pero si no le dan cobertura acá, se va, porque alguien que tiene cierto estatus, cierto nivel económico, necesita más cosas. O Corvino, perdón, Sí. Corvino, un chico ejemplar que salió de los planes sociales, estudió, se hizo programador y le vendía a Hollywood, le vendía dibujos animados y cobraba en dólares. Lamentablemente se suicidó por un problema personal de él, pero también, Lo desconocí eso. como Lo desconocí. Corvino Sí, yo tenía también. en la ciudad de San Luis era un chico, bueno, se suicidó. También el tema del suicidio, perdonen que como lo mencioné tengo que hablar. Ustedes saben que la provincia de San Luis Sí, es la yo- segunda Sí. en la Argentina. Más alto índice, sí. Dramático, Dramático. dramático. Y de una Y edad. ¿saben? Sí. Y nadie puede hacer nada. O la zona de confort nos hace tan insensibles que no nos importe. Porque algo puede hacer la familia. Pero no- Algo podría hacer la escuela. Y Adolfo, Espera. La olla está apretada. Algo podría Estoy hacer viviendo la abajo. iglesia católica. Algo podrían hacer las iglesias evangélicas. Porque cuando yo era chico, yo me recuerdo que mi familia a mí me contenía, me escuchaba, me Ahí está, respetaba ¿ves? y me enseñaba que yo necesitaba un par de zapatillas y me decía, Adolfo, este mes no te lo podemos comprar. Y yo aprendía a soportar las ganas y la frustración de no tener las zapatillas. Papá, quiero ir tengo una fiesta esta noche, necesito plata. Hijo, no hay plata. ¿Ah? Y me lo bancaba. Y después iba a la escuela. Si la maestra me retaba, me lo tenía que bancar porque mi papá me decía, no, la maestra tiene razón. ¿Estudiaste? No. Bueno, entonces te retó porque no estudiaste. Anda a estudiar. Así es. Entonces tenía una escuela que yo respetaba y que me contenía. Y después el domingo iba a misa, porque me mandaban a misa. Y el cura
me respetaba, me escuchaba, me confesaba. Otro iría a la escuela Y te retaba también. Sí, claro que sí. Claro, y también nos hacían jugar al fútbol. Bueno, te contenían. Y vos ibas a decir, mi papá, lo acusaban puro, mi papá no me quiere comprar un teléfono nuevo. Lo voy a llevar al siglo XXI. Un teléfono nuevo. Y después le dice, bueno, ¿te portas bien? Más o menos. ¿Estudiar? Más o menos. ¿Venía a misa? Entonces, ponían límites. Claro. Ahora los chicos se frustran ante lo mismo. Uno de los chicos de la punta que murió se suicidó porque el novio la largó. ¿Cuántas veces a nosotros nos largó la novia? ¿Cuántas veces quisimos bailar con una chica que no nos daba bolilla? Acá también pasa. Bueno, pues teníamos capacidad para afrontar la frustración, porque nos enseñaba que el mundo es complicado y es difícil. Entonces necesitamos abrir espacios de diálogo para debatir esto entre la escuela, la iglesia, los cultos, la familia. El año de la educación. Muchachos, hablemos del suicidio. Hablemos de la calidad educativa. ¿Para qué educamos? ¿Y con qué? Y hablemos de los docentes, de los trabajadores, que necesitan tener un salario digno. Que no es plata. Pero sí es muy fácil decir que no hay plata. No hay plata para los sueldos. Pero sí hay plata para regalar tubis. Analicemos. La política tubi contra la verdadera política de generar empleo, generar trabajo, mejorar los sueldos. ¿Cómo se beneficia más la sociedad? ¿Que a un grupo le regalen tubi o que los salarios sean un poquito mejor? A ver. Entonces la inteligencia la tiene que poner el gobierno en mejorar los sueldos. La inteligencia, la creatividad, el liderazgo, los valores. Es lo que hacemos nosotros. Siempre el dinero es escaso. ¿Cuánto sobra el dinero? No sobra el dinero. Siempre más dinero tenés, más compromisos querés asumir y mejor querés vivir. Exacto. Nunca encuentra techo. Ellos más quieren más dinero. Cuando Han más. ganado el dinero que se le ocurre. Cuando más hay, más querés, más querés, más Más querés. querés. Bueno, pero lamentablemente ya no nos queda más a nosotros. Más tiempo. También es tirando el tiempo. Eso Y ahí, es duro. ahí no hay creación. Ahí ya no durísimo. podemos hacer nada. Che, me han hecho hablar muchísimo. Realmente muy agradecido de que hayas venido, que hayas estado. Por eso No, te que venga digo, la próxima. Estas 2 horas Malo. exclusivas para vos. Te manda saludos María, que llamó por teléfono recién cuando estábamos en la pausa. Me dice, y decíselo al aire, por favor. Bueno, ahí está María, dije al aire, saludos para el lado. María, un abrazo. Ah. Gracias. Se muere, María. Vas a volver, seguramente. O te Sí. atendimos mal. Adolfo volvió. ¿Sabes todo? Qué buen lema. En cada esquina me lo dice. Vas a volver. Yo estoy. Es obvio. La primera nota que he dado este año es Ah, muy bien. Ya sé. acá en el interior. Pero ahora viene un derrotero fuerte, me parece. Además, en una radio independiente que Claro. están con un caño lo que tienen que ver con un caño. ¿Y qué es así? No te creas. Defienden. No, bueno, está bien. No, si no, le digo si- broma. está bien. Hay que opinar. Hay que opinar. ¿Qué opinan? Sí. Hay que opinar. El cuarto poder también hay que salir de zona de confort. Esperar la pauta. Sí, también. No hay pauta igual, pero Nosotros no tenemos Bueno, pauta. para eso Bueno, no hay plata tampoco. Entonces te ejerces el cuarto poder. Y seguro. Y por eso se llama siempre. Él me invita y sabe que este es un espacio que se puede hablar libremente, porque se ha usado los medios ahora para discutir, entre comillas, las políticas, si no hay lugar donde ir a discutir.
partidos políticos deberían ser los Está lugares, todo cerrado. los lugares naturales. Está todo cerrado. Lo único que podemos Discuten hacer ustedes ahí. sí, Yo sabía de la FISAL en algún tiempo. sí. Bueno, la FISAL lamentablemente la FISAL ha dejado de cumplir por falta de financiamiento, de cumplir el rol para el que fue creado, que es un ámbito de discusión del pensamiento. Claro, eso es lo del que pensamiento. me gustaba. Para pensar el futuro de San Luis, de la Argentina y de Latinoamérica. Exacto. Bueno, tenemos que retomar el camino. Era muy productivo eso. Muy Yo he ido varias veces. Adolfo, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. He pasado muy bien. Nos Bueno. hemos divertido. No es muy divertido, hemos charlado Hace de 2 todo. minutos. Déjalo. Sí. ¿Va a haber algún encuentro con tu hermano? Dios quiere. Ojalá. Político, digo, ¿no? Dios quiere. Ay, sí. ¿Sabes que tengo mis hermanos, los quiero mucho? Es feo ver de afuera a los hermanos peleados. Por supuesto. Nos devoran los de afuera. Es sí. horrible. Sí. Y acá se Para mí hizo, es un tremendo sufrimiento. acá se hizo el dicho. Si entre los hermanos se pelean. Lo de Nos Borja. devoran los de afuera. Martín Fierro. Adolfo, gracias. Remigio. No, gracias, mucho. No, bueno. Agradecido, creo que. Gracias por la paciencia, Cañedo. doctor Muy buen Silvestre. día. Bueno, no me acuerdo el nombre. Norberto. Norberto. Gracias por haber estado y realmente, a lo mejor no los atendí como quería que los atendiera, pero bueno, hice el esfuerzo Faltan sillas. lo mejor posible. Señores, ya volvemos para el cierre.